Ya estamos de regreso en Noticias Telemax y nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Ernesto Urbina Miranda, director de Hermosillo. ¿Cómo vamos? Con él estamos platicando sobre este último reporte que ubica a Hermosillo como el segundo municipio del país con más accidentes de tránsito en el 2022, datos que da a conocer el INEGI, también que se ubica entre los primeros 10 con más muertes por accidentes viales. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Tadeo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludar a todo el auditorio. Efectivamente, hace unos días el INEGI dio a conocer sus estadísticas sobre accidentes o Sí. siniestros de tránsito en las zonas urbanas y suburbanas del país, es decir, estadísticas para todos los municipios y para todas las entidades. Y la sorpresa que nos llevamos es que Hermosillo se coloca en el segundo lugar a nivel nacional en términos del volumen de siniestros en la zona o en, digamos, accidentes de tránsito. En el 2022 se registraron 12.711 accidentes en Hermosillo y eso nos coloca solamente detrás del municipio de Monterrey, que sí tuvo un volumen muy importante, cerca de los 29.000 accidentes, pero nos coloca arriba de municipios como San Nicolás de los Garza, Chihuahua, Morelia, Puebla, Durango, entre otros. Inclusive Des- de Tijuana también, ¿no? Que es Sí, de ciudades una con urbe. un volumen de población más alto Sí. y también con un parque vehicular mucho más amplio. Ujú. Esto significa que en Hermosillo tenemos prácticamente 35 accidentes al día, poco o 35. 3 accidentes cada 2 horas. Es decir, es un volumen muy alto y lamentablemente esto costó la vida de 60 personas, de 60 integrantes de la comunidad en 2022, lo que nos colocó en el 9º lugar nacional dentro de las ciudades con mayores víctimas fatales por accidentes de tránsito. Dentro de estos accidentes o este volumen de siniestros en el espacio vial, la mayoría se explica por colisiones entre automóviles. Sin embargo, también hay un volumen muy importante que se explica por atropellamientos y también por percances con motociclistas o con ciclistas. Entonces, estamos hablando que en Hermosillo enfrentamos un reto muy importante, aunque no es exclusivo de la capital. Sonora se colocó en el tercer lugar a nivel nacional también con esta estadística, solamente detrás de entidades como Nuevo León y como Chihuahua. Entonces, sin duda se suma a los grandes desafíos que tenemos para el desarrollo de la ciudad y ya vemos con otras estadísticas cómo los hermosillenses empiezan a detectar y a relacionar como una problemática importante el tráfico y otros aspectos relacionados con el espacio público y lo que sucede en las vialidades. Son cifras alarmantes, sin duda alguna, en este caso todo lo que se está registrando aquí en la capital. Así es, y yo creo que lo importante de estas cifras es el llamado a la acción. Ujú. Es decir, actualmente estamos padeciendo la ciudad que se diseñó hace 20 o 30 años. Es importante impulsar nuevas reglas, nuevas normatividades que nos permitan plantear otro modelo de la ciudad, un modelo de ciudad que no sea basado en el uso intensivo del automóvil. Una de las causas de esto tiene que ver que en prácticamente 5 años se ha duplicado el volumen de automóviles que tenemos en la ciudad. Por ejemplo, en 2017, perdón, teníamos 316,000 vehículos registrados, es decir, aquellos con placas. Al cierre de 2022 ya había cerca de 600,000, y esto sin contar los vehículos importados que no tienen matrícula. Entonces, Hermosillo tiene un uso muy intensivo del automóvil. Tenemos que desarrollar infraestructura que brinde seguridad a los diferentes usuarios del espacio vial, privilegiando a los peatones, a las personas con discapacidad, a los ciclistas y a los usuarios del transporte público. Y es que son las mismas calles, sin Son las embargo, mismas calles, el número más de... desgastadas, porque también al hermosillense lo que más le preocupa son los baches, Sí, la pavimentación. Muchas veces cuando hemos colocado esta información en nuestras redes llegan comentarios de que yo he tenido un accidente por sacarle la vuelta a algún bache, así es. algún hoyo, algún tema que está relacionado con la infraestructura. Entonces, sin duda, mucho es el trabajo que se tiene que hacer en la ciudad. Los recursos son escasos, entonces tenemos que encontrar soluciones. Aquí la invitación es a que los gobiernos actúen de manera coordinada, que sumen esfuerzos, y también de manera particular, desde Hermosillo Cómo Vamos estamos promoviendo que se impulse una ley de movilidad y de seguridad vial para el estado de Sonora, que represente un nuevo conjunto de reglas, facultades y atribuciones, es decir, nuevos parámetros para el desarrollo de infraestructura que propicie una mejor convivencia en el espacio vial. ¿Cómo va ese punto en este caso? Entregamos hace un par de semanas una propuesta a la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial del Congreso del Estado para que se habiliten los talleres y los foros de consulta asociados al mecanismo de Parlamento Abierto
para esta armonización que se debe de dar de la Ley General de Movilidad y de Seguridad Vial. Para nosotros es muy importante porque justamente puede marcar un punto de inflexión en cómo se desarrolla la infraestructura en la ciudad, cuál es la capacidad que tienen los gobiernos para brindar, por ejemplo, servicios relacionados al transporte público y también cómo se sanciona y cómo se, digamos, regula la convivencia en el espacio vial. Entonces, ahí vamos, esperamos que en el próximo periodo ordinario de sesiones pues logre transitar esta nueva ley, incorporando la voz de la ciudadanía, de las organizaciones que impulsan la movilidad y sobre todo de los especialistas que saben qué debería de contener esta ley para darle vuelta un poco a esta situación que estamos presentando en Hermosillo. Que no se vaya quedando ahí Que no se quede en la congeladora, es importante, ¿no? porque esto marcaría pues un nuevo parámetro para también trabajar con las agencias encargadas de impulsar temas de transporte, de movilidad, pero también con los gobiernos municipales. Es decir, esto implicaría un nuevo conjunto de reglas también para las agencias municipales que promueven la infraestructura vial, pero también, por ejemplo, para tránsito municipal, para todo el tema de sanciones, entre otros aspectos. Que en el caso, por ejemplo, lo que ocurrió ayer en la Universidad de Sonora y durante estos días, estamos hablando de cerca de 30,000 alumnos, quizá un carro por X Sí. número de alumnos, es una pequeña ciudad ahí Sí. en el punto céntrico de Y lo Hermosillo. importante de esta ley sería justamente que brinde la capacidad a estas agencias para brindar una diversidad de alternativas de movilidad. Es decir, lo que vivimos actualmente también tiene mucho que ver por la, digamos, falta de una mayor cobertura o mejores tiempos en términos del transporte público y también mejor infraestructura, por ejemplo, para que los estudiantes puedan trasladarse de manera segura caminando, en bicicleta o en otras opciones. Eso Claro. sin duda ayudaría a desfogar justamente toda la saturación que se presenta en ese polígono. Para más detalles sobre estos estudios que realizan ustedes, ¿dónde los pueden contactar? Invitar al auditorio que nos siga en nuestras redes sociales, Facebook Hermosillo Cómo Vamos, Twitter HMO Cómo Vamos y también en nuestra página web www.hermosillocomobamos.org. Ahí colocamos toda la información que recolectamos y que presentamos justamente para reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos en nuestra ciudad. Perfecto, muchas gracias por estar con nosotros, Ernesto, y vamos a estar atentos a la ley de movilidad en el Congreso. Al contrario, muchas gracias por la invitación y un saludo al auditorio. Gracias a Ernesto Urbina de Hermosillo, ¿cómo vamos? Por estar con nosotros en tema que tiene que ver con los accidentes en la capital de Sonora. Hacemos una pausa y regresamos.